capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Bien, entonces le invito a que le demos observación al texto, a la palabra de Dios. Apocalipsis. Tiene por título La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí. Venimos ante ti, Señor, humildemente, no confiando, Señor, en nuestras justicias, que bien sabemos, Señor, son trapos de inmundicia delante tuyo. Confiando, Señor, en la obra de Cristo. Confiando en lo que Él ha hecho por nosotros. Confiando, Señor, en que por medio de Él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, hoy te pedimos, Padre, que seas, Señor, dándonos luz y dirección por medio de tu bendita y santa palabra. Creemos, Señor, que ella es poderosísima, que ella lleva tu soplo, tu aliento, y que por tanto, Señor, es una palabra viva y eficaz. Señor, hoy te rogamos que hables a nosotros, que nos des instrucción, que nos permita, Señor, comprender cuál es tu voluntad y qué deseas, Señor, que hagamos. Ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, danos entendimiento y danos un corazón, Señor, que te tema y que guarde, Señor, tus preceptos y tus mandatos. Señor, ayúdanos, te rogamos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que dijimos acerca del Apocalipsis es que se trata de la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y dijimos que la palabra revelación da la idea de poner a la vista, mostrar, quitar la cubierta, descubrir, correr las cortinas, mostrar. De manera que aquí veremos a Cristo, el Rey, en toda su gloria. Cristo es el revelado en el libro de Apocalipsis. No es la revelación de Juan, no es la revelación de ningún hombre, es la revelación de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Él es el tema principal de este libro. Y el libro tiene como propósito incentivar la adoración a Cristo, la adoración que Él se merece. Tenemos una cadena de comunicación que aparece en estos pasajes iniciales, que es la siguiente. Ahí la pueden observar. ¿Cuál es esa cadena de comunicación según estos versículos que acabamos de ver? ¿Quién está primero? Dios Padre, luego Jesucristo, luego el ángel. El ángel comunica el mensaje a Juan, y Juan, ¿a quiénes? A toda la iglesia, a todos los siervos del Señor, a todos los creyentes en general. Esta revelación es para todos nosotros. Si usted ha creído en el Señor, si usted es un esclavo de Cristo, esta revelación es para usted. Que Dios le dio
La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esta es una referencia al Padre, quien es en última instancia el responsable de la revelación que Cristo ha de entregar a su ángel para que éste a su vez lo entregue a Juan y Juan lo comunique a todos los siervos del Señor. Pero al pensar en esto, de inmediato surge la pregunta: ¿acaso Jesucristo necesitaba una revelación? Luego Él no conoce todas las cosas. Luego Él no es el Dios omnisciente. ¿Cómo podemos explicarlo? Recordemos que mientras el Maestro estuvo en esta tierra, aún aquí mientras caminó y Él estaba en su ministerio público entre los hombres, Él le dijo que el tiempo de su segunda venida le era oculto. ¿Recuerdan cuando le preguntaron cuándo sucederá esto? Y Él dijo, no lo sé, no lo sé. Es algo que solamente mi Padre lo conoce. Entonces, aunque es algo complejo de entender y más aún de explicar, está escrito y así debemos creerlo. Por lo visto, cuando nuestro Señor recibió el cuerpo humano, ese cuerpo, también recibió con él ciertas limitaciones. Pero cuando el Señor acaba su obra redentora y resucita y asciende a la gloria para estar nuevamente con el Padre, en aquella gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese, entonces el Padre quitó del Hijo esa limitación temporal, revelándole todos los misterios divinos. Y allí Jesucristo nuevamente se tornó omnisciente como el Padre. Pero mientras estuvo en ese cuerpo, en esa humanidad, no podemos desconocer que Él tenía limitaciones. Y por eso Él dice que no sabía. Mientras estaba acá, Él no sabía acerca de su segunda venida. Pero cuando regresa al Padre, a la gloria, allí le es dada toda la plenitud del conocimiento. Todo lo divino de Dios vuelve a estar en Él y vuelve a recibir esa omnisciencia que tenía. Con respecto a la expresión, las cosas que deben de suceder pronto, ¿qué pensamos? ¿Qué idea se nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra pronto? Algo rápido. Debemos entender que el Apocalipsis es un libro que tiene que ver con acontecimientos que necesariamente tienen que ocurrir, que deben ocurrir. Las profecías reveladas en este libro necesariamente han de cumplirse de manera cabal y literal. Es decir, que cada una de las cosas que vamos a estar observando en este libro debe cumplirse al pie de la letra. Al pie de la letra, con una exactitud impresionante. Ya que se trata del seguro cumplimiento del propósito de Dios revelado por sus profetas. Por su parte, el adverbio pronto procede de la misma raíz de donde viene la palabra tacómetro. ¿Qué es un tacómetro? Es un aparato que mide la velocidad. Tacómetro, taquímetro, ¿sí? Sirve para medir la velocidad. Entonces, esto no significa que las cosas deben de suceder en los días de Juan o poco después de él. Lo que nos quiere decir es que cuando estos sucesos tengan lugar, será con una velocidad y una celeridad sorprendente. Es decir, cuando empiecen a suceder, van a ser uno detrás de otro, con una celeridad impresionante.
En cuanto al ángel por medio del cual Juan obtuvo la revelación, no se nos revela su nombre. Vemos que en muchos pasajes en el Antiguo Testamento dice que fue Gabriel, que fue un ángel, y a veces hasta se nombra a los ángeles por nombre propio. Pero aquí de este ángel no se dice su nombre. Y si no dice, pues no podemos inventarnos de que fue fulano, que fue otro. No, si el texto no lo dice, no lo podemos decir. Pero él dice ser un consiervo de Juan y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Son seres espirituales, ministradores que ayudan y asisten a los hombres en la obra espiritual. Son enviados por Dios a favor de quienes serán herederos de la salvación. Eso es lo que dice la palabra en Hebreos acerca de ellos. Y en Apocalipsis vamos a leer y a ver acerca de ángeles por todos lados. Vamos a ver una actividad impresionante de los ángeles como no se ve en ningún otro libro de la Escritura. Y tal vez algunos puedan preguntar, ¿no es peligroso que esta revelación fuese entregada por un ángel? ¿No sería peligroso cuando la palabra nos dice, y más específicamente Pablo dice, que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. ¿Acaso no han sido los ángeles, estos seres espirituales, los que originaron religiones como el Islam y el mormonismo, entre otras? El versículo 2 nos dice que esta revelación ha sido autenticada y patentada de forma triple. Vamos a mirarlo, versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, esta revelación primero es autenticada por la palabra de Dios. Es decir, que el Apocalipsis es consistente con el resto de las Escrituras. Armoniza perfectamente con los demás libros de la Biblia. E incluso complementa lo que en otras partes inicia. En Génesis vimos que se habló por allá al comienzo del árbol de la vida. Al final en Apocalipsis se vuelve a hablar del árbol de la vida. Lo que inicia en Génesis termina en Apocalipsis. Entonces vemos que hay una unidad temática en toda la Escritura, y eso es porque es la palabra de Dios. Ningún hombre pudo haberlo hecho de una manera tan exacta, tan perfecta, como solamente el Señor lo hizo por medio de su palabra. Entonces, se puede percibir la unidad temática con el resto del canon. Además, aquí está el testimonio de ¿quién? Aparte del testimonio de la palabra de Dios, dice el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Pablo no enseñó que los ángeles estaban impedidos para decir o revelar algo verdadero. Lo que él dijo es que si un ángel del cielo viene a anunciar un evangelio diferente, sea anatema. Pero este ángel no está revelando un evangelio diferente, está revelando el evangelio de Jesucristo, el evangelio eterno. Por lo tanto, está diciendo la verdad. La verdad que corresponde al santo y glorioso evangelio de nuestro Señor. La tercera verificación es el testimonio de Juan. Si esta revelación fuese a una corte, el abogado defensor presentaría el testimonio escrito de Dios Padre,
el testimonio del Padre, pero también el testimonio hablado de Dios Hijo. Y finalmente llamaría al estrado a un testigo. ¿Quién sería? Juan. ¿Y qué diría Juan estando allí? ¿Qué diría? Lo que acaba de decir. Estas son las cosas que he visto. Esto es lo que yo vi con estos ojos. ¿Sí? Apocalipsis es el recuento más descriptivo y completo acerca del cielo que nos ha sido dado de parte de un testigo ocular. Y este hombre es Juan. Juan, como fiel profeta de Dios, da testimonio leal de la palabra de Dios, de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Todo lo que escribió fielmente bajo la dirección del Espíritu Santo, él da testimonio de eso. Entonces, ¿por qué deberíamos estudiar esta revelación? El versículo 3 nos da la respuesta. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se promete una bienaventuranza para quien lea y los que oigan y guarden las palabras de este libro. Notemos que aquí hay un cambio del singular al plural. ¿Por qué? ¿Por qué habrá ese paso del singular al plural? Porque uno lee y otros oyen. Uno lee y otros cuantos escuchan, indicando que este libro se leía en público. En la antigüedad la iglesia tenía pocas copias de la escritura y eso demandaba que fuese leída públicamente. No como el día de hoy que tal vez una persona tiene 2, 3, 4, 5 Biblias, algunos 10 hasta 20. ¿Sí? Cada quien tiene acceso al libro, a la palabra, a la escritura, pero en aquellos días no. Entonces se leía públicamente, uno leía y los demás escuchaban. Entonces por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y esa lectura pública era prueba de canonicidad. No se iba a leer algo que no fuese considerado la palabra de Dios. Y lo que nos dice es bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra? Dichoso. ¿Qué más podemos decir acerca de bienaventurado? Muy feliz, gozoso, bendecido, alegre. Es el mismo vocablo que aparece repetidas veces en el Sermón del Monte. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es el mismo término que aparece allí en el Sermón de la Montaña. Y dicho término aparece 7 veces en Apocalipsis. 7 veces aparece la palabra bienaventurado. ¿Por qué 7? Porque es el número de la plenitud, de la perfección. Vamos a ver que el número 7 tiene un simbolismo y que apunta a algo. Ya iremos mirando en el estudio que es un número significativo. Pero 7 veces aparece la palabra bienaventurado en Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Aquí. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados y santos
los que tienen parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Con esta palabra el Señor nos invita a todos sus discípulos individualmente y a toda su iglesia en general a prestar especial atención a este libro, a esta revelación de Apocalipsis. Este libro debe ser tan conocido que aún los menos entendidos, al escuchar su exposición, puedan entender y cumplir sus demandas. El Señor considera bienaventurados no solo a los que leen y oyen, sino también a los que guardan, asimilan en sus corazones este libro para obedecer y para hacer. Y con ello nos invita a interesarnos en el contenido. En general, Apocalipsis contiene más promesas, galardones y bienaventuranzas que cualquier otro libro de la Biblia. Por lo tanto, se trata de una revelación para darnos fe, darnos seguridad, confianza, alegría, y no para atemorizarnos ni llenarnos de incertidumbre, de dudas, de tristeza o confusión. Generalmente las personas, ¿qué piensan cuando se habla de la palabra Apocalipsis? ¿Qué se imagina la gente cuando le dicen el Apocalipsis? Viene el Apocalipsis. ¿Qué piensan? El fin, la catástrofe, el cataclismo, la devastación, la hecatombe, el desastre. ¿Sí? Eso es lo que la gente piensa cuando escucha la palabra Apocalipsis. Es como si les hablasen de una película de terror. Pero la revelación de Jesucristo, que aquí se nos presenta como a siervos de Dios, ¿qué debe dar en nosotros? ¿Qué debe producir? Paz, tranquilidad, esperanza, gozo, seguridad, fe, confianza. De modo que este libro no contiene eventos pasados, lo cual nos interesaría muy poco. Si se tratase de un libro de historia, tal vez estaríamos más dormidos, ¿no? Pero aquí se nos habla de acontecimientos ¿qué? Futuros, proféticos. Es lo que va a suceder, es lo que va a ocurrir. Como ya lo dije, un cumplimiento literal y cabal. Y más aún, contiene nuestro propio futuro. Contiene su futuro, nuestro futuro. Lo más importante es que contiene la segunda venida y el regreso de aquel a quien decimos amar por sobre todas las cosas. Esto es la venida ¿de quién? De Jesucristo. El Señor reveló todo lo necesario concerniente a su segunda venida. Por lo tanto, cualquier añadidura a esa revelación es falsa profecía prohibida por el Señor. Ya todo está revelado, todo está aquí mostrado, ¿sí? Lo que Dios tenía que decir, ya lo ha dicho. No hay más revelación. Miraremos que más adelante en el libro dice que no se le puede quitar, no se le puede añadir, no se le puede sumar nada, nada. Ya la revelación está dada y es la que tenemos aquí. La forma como termina el versículo 3, porque el tiempo está cerca, es la primera de una serie de declaraciones en las que el mismo Señor Jesucristo da testimonio que el tiempo está cerca y que su venida
es en breve. Yo alguna vez tuve la oportunidad de leer este libro, me interesaba mucho al comienzo de mi andar cristiano, me llamaba la atención, yo creo que como nos ha ocurrido a la mayoría. Y me sorprendió que un día de pronto estaba leyendo y me encontré con que Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. ¡Ah! Estas son palabras del mismo Señor. Y también dice: ciertamente vengo en breve. Uy, esas afirmaciones llenan el corazón del creyente de gran gozo y felicidad, porque en muy poco tiempo, en el lapso señalado y definido, estaremos con nuestro Señor, estaremos con nuestro Salvador. En el día en que Dios intervendrá judicialmente en los asuntos de los hombres, se acerca. Aquel día está cercano. Pronto sucederá. Y Dios pondrá fin a la historia de los hombres tal como ahora se conoce, para establecer su glorioso reino de justicia y de paz. Lo que Juan está diciendo aquí es: la época se acerca. La próxima gran era en la historia redentora de Dios se aproxima. El retorno de Cristo es inminente. En breve, el tiempo está cerca. ¿Lo entiende usted? ¿Lo entiende? Gracias, mi hermano. El hermano Andrés lo entiende. ¿Lo entiende usted? Cristo está cerca. Ciertamente viene en breve. ¿Está usted preparado? ¿Está viviendo para recibir al Señor? ¿Tiene su mirada puesta en Él, su expectativa en Él? ¿Espera recibirle? Amén. Gracias, mi hermano. Estaba leyendo acerca de Armero, la tragedia anunciada, y quise compartirlo con ustedes. Dice: Armero es sin duda uno de los acontecimientos más trágicos e impactantes que marcaron la historia de Colombia. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción a las 11:30 de la p.m. y se sepultó la población de Armero, cubriendo el 85% del municipio. Solo una décima parte de sus habitantes logró sobrevivir a la tragedia, en la cual murieron más de 25,000 personas. Y más de 20,000 fueron damnificados y heridos. Tras aquella tragedia, los sobrevivientes, entre lágrimas, sufrimiento y dolor, lucharon con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, de ser escuchados y respaldados. Sin embargo, la ayuda humanitaria no fue suficiente. Los programas de reubicación nunca tuvieron el cubrimiento ni la efectividad. Exactamente una semana después de la toma del Palacio de Justicia, la tragedia en la población tolimense de Armero quedó grabada en los corazones de quienes vivieron, conocieron y sufrieron el padecimiento de estas miles de personas. La tragedia de Armero fue útil al Estado colombiano porque literalmente sirvió para echarle barro y escombros a los hechos del Palacio de Justicia.
Aún vive la imagen de Omaira Sánchez, niña de tan solo 13 años, víctima y símbolo de la tragedia, que murió frente a las cámaras, rodeada de socorristas y periodistas, esperando una motobomba que nunca llegó. La explosión del Nevado del Ruiz produjo un enorme deshielo que incrementó las aguas, el lodo y una avalancha de casi 45 metros. Dicha tragedia afectó las poblaciones de Guarinocito, Guayabal, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, Santuario, Santa Isabel, Chinchiná y sobre todo Armero, que llevó la peor parte y desapareció del mapa. La tragedia es recordada como un hecho que pudo ser prevenido, como la crónica de una muerte anunciada. Póngale cuidado a esto. Aquí quiero que preste su atención. Sin embargo, ocurrió a pesar de que los hechos, al igual que los del palacio, eran de conocimiento de las autoridades. La falta de preparación frente a un rescate contribuyó al alto número de víctimas. La negligencia estatal y la ineptitud frente a la tragedia fue motivo de críticas a nivel mundial. En 1986, Armero fue declarado camposanto durante la visita de Juan Pablo II en compañía del presidente Belisario Betancur. ¿Qué tal? ¿Qué opinan acerca de esto? Eso fue lo que ocurrió en nuestro país en el año de 1985, en una población llamada Armero. Pues aquí nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Que el Señor nos guarde de la negligencia, de la ineptitud y de la incredulidad frente a lo que estamos escuchando, frente a lo que estamos viendo por medio de su palabra. La tragedia que viene sobre el mundo entero es mayor que la de Armero, es mucho más grande, y lo vamos a ver por medio de este estudio, mis hermanos. Pero damos gracias a Dios porque Él sabrá guardarnos de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso somos bienaventurados. Por eso somos bienaventurados. Por eso dice bienaventurados, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, bienaventurado, porque si usted atiende la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo en este día, ¿sí? Usted no va a pasar por lo que el mundo va a enfrentar. Si usted confía en Cristo para el bien de su alma, si usted pone su mirada en Él y le acepta como el Salvador, Dios le guardará. Dios le guardará. Y somos realmente bienaventurados. Bienaventurados. En la imagen que preparé, estaba mirando una imagen, la otra, la del estudio. Esa imagen me llamó la atención, porque estaba buscando una imagen para el estudio. Y pensaba, bueno, pero Apocalipsis, necesito una imagen que resuma todo, que condense todo. Y en esa imagen está, porque está la tierra allí sombría, los juicios de Dios que vienen a este mundo, las cosas que han de suceder, juicios, sellos, trompetas y copas de la ira de Dios.
y veremos cómo se va desatando un juicio detrás de otro y que cada vez son más intensos. Lo que viene para el mundo es duro, es un ambiente pesado, pero allá en la parte de arriba se ve una luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo nuestro Señor. Él es la gloria de Dios. Nosotros esperamos estar allá con Él. ¿Sí? Esa es nuestra dicha, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, ver a nuestro Señor. Por eso dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y todo aquel que crea diga ven. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Entonces, por más allá de lo que se ve en este mundo, de las cosas que han de suceder, de los juicios, de las catástrofes y las calamidades que han de ocurrir, por encima de todo, si miramos a Cristo, vamos a disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva ciudad en donde reina y mora la justicia. Y esa es la esperanza bienaventurada. Eso es lo que realmente nos debe llenar de satisfacción y de gozo como cristianos. Amén. Oramos y le damos gracias a Dios.